Del tiempo pasado, desde que yo fui a la niñez, pues nosotros somos nacidos aquí en La Palma. De ahí mi papá, como así había sido tomatrago, el abuelo se deja llevar, nos había llevado para esto del Ecuador, Sisipamba, por dentro de allá de Pimampiro. Allá mi papá ya había muerto, ya unos tíos nos fueron a traer, y entonces ya llegamos a nuestro propio pueblo que es, y de ahí ya seguimos pues aquí ya a la escuela. Fue unos 2 meses de escuela, como éramos pobres, nos tocaba en ese tiempo, no había papa, era conocido el tiempo que sembraban la papa, nos íbamos a, como se dice, a recabar. Y de ahí, si Dios nos ayudaba, veníamos cargados, a veces no teníamos, ahí sí dijo, de almuerzo, nada. Teníamos día entero de aguantar hambre para conseguir las papas. De ahí ya poco a poco, pues yo ya me fui criando. De ahí ya tuve como por ahí los 9 años. Me fui yo de la casa. Me fui para Mercaderes. Allá nos fuimos entre unos 40. De los 40 éramos 3 niños, como se dice, de 9 años. Y de allá nos fue tan mal, nos pagaban, pues decía que aquí como solo nos pagaban 10 centavos en ese tiempo. De ahí vinieron un enganche, no le digo, un señor Abundio, de Mercaderes adentro, había sido el Cerro El Mesón pasando el Patía. Por allá anduvimos, y allá del resto de personal era como ya de edad, no se acostumbraron, la comida era mala, nos daban un sancocho ni sal ni dulce, solo echado sal nada más. El café nos daban con un tamal que decían de añejo, ni sal ni dulce, entonces no nos acostumbramos. Entonces los mayores nos habían dejado, que habían estado para dejarnos vendiendo. Entonces, como mi otro hermano era más mayor, con 1 año para mí, hermano, vámonos, dijo, estos ya se van, dijo, ¿y nosotros por qué nos vamos a quedar? Dijo, nos han estado queriendo dejar vendiendo, éramos 3 muchachos, un Ricardo Rioforio de acá de Nazátera. De ayer, pues allá él se quedó allá. Nosotros sí salimos a Pasto, llegamos donde una tía, y mi tía ya nos recogió ahí, dijo, bueno, dijo, ya que han salido, pues ahora esténse aquí, dijo, aquí trabajen en Pasto. Entonces yo comencé a trabajar con un señor Ángel Farinango. Él vivía en el 20 de julio. Él era constructor y él nos dio ahí el empleo de seguir trabajando. De ahí pasó, me vine yo aquí a la casa a verla a mi mami. Era como mi mami nomás, no le digo, pero en familia sí éramos bastantes. De ahí yo ya seguí aquí trabajando, ya vine a ganar el peso aquí. Con el peso nos manteníamos, como se dice ya, mantención de comprar el mercado y comprar la ropita. Y en ese tiempo era alpargates, no era zapato. Había alpargates de llanta, de carro. La capellada nomás era de pabilo. Eso era el calzado el que más tenía. Y ahí de eso nosotros éramos el pie limpio. Nosotros de aquí a Mayasquer sabíamos andar a pie. Salíamos a la 1 de la mañana de aquí a Mayasquer cargado buscando papitas para ir a cambiar con maíz, plátano, lo que se halle por allá, miel, de todo eso. Entonces, y ahora de allá vuelta volvíamos cargado aquí. Entonces, a veces de abajo sabíamos salir también a las 3 de la mañana, aquí estábamos a las 10 de la noche. Y eso era puro páramo, no había... Todo era camino de herradura y eso era páramo, pues que eso no hay nada de arreglado, todo eso era hondo. De ahí a poco yo ya fui, y a mí ya nos puso, como se dice, a la escuela. De la escuela ahí en ese tiempo era en pizarra, no había cuaderno. Y entonces yo con mi otro hermano pues se ponen a pelear y yo por ir a defender le doy al otro, le doy con la pizarra, me quedé como escribiendo con un pedacito como la mano nomás. Y ahora no ve que ayer escriba las tareas, borre y va de nuevo que le seguían dictando los profesores. Y ella
le digo, como mi mami era jodido y los profesores eran también jodidos, nos castigaban mucho con varas o con un juguete. Entonces yo cogí miedo, me largué. Yo ya dije, no, yo así si no, me voy. No ve que no había, para mí, cuando mi mami era pobre, no nos daba los útiles pues, que había. El primer libro Alegría era en ese tiempo. Alegría de leer. Sí, Alegría de leer era. Y de ahí, cuando ya me fui yo, de ahí ya vine, ya un poco tiempo estuvimos por aquí. De allá me fui para el cuartel. Al cuartel yo me fui por lo que mi mami era muy severa. Y era lo castigaban a uno del pilar, del tirante, lo amarraban. Antes no era como ahora. Antes, ¿qué era? Que media cosita lo jugueteaban, le echaban vara, lo colgaban de la escalera, del tirante. Y así yo con ella me crié, los otros hermanos, unos se crían con mi abuelito, otros con unas tías. Yo el único, y aquí estoy, el otro, el mayor, y es muerto. La otra hermana vive por allá, por el Ecuador. Y entonces de ahí, ya poco a poco, me tocó irlos criando a unos 10 hermanos crié yo, como que si fuera el papá era. Porque en ese tiempo era toda la pobreza, no había papa. Tocaba ir a donde había. Y aquí días enteros teníamos que salir para atrás al tiro, para allá por Pascuelán. Y ahora allá, pues, el que tenía peón podía recabar, el que no, no. Y nosotros, pues, ahí se cuando se peleando con el dueño de la calle que decíamos, recabábamos, sí, y algo traíamos. Pero no era para trabajar, sino para recabar. Solo para el sustento de la familia. No ve que no había, no le digo, no había, el que tenía sembraba, y eso era tiempo limitado, de eso no había de todo el tiempo como ahora hoy la papa. Y la papa antes no era sembrada con químicos. Por ejemplo, yo por eso en esa edad, yo hasta ahora yo no soy enfermo de nada. Ya con los años ya vengo como a fallar la vista y los oídos, y de ahí del resto no. Yo fui más andariego. De cuando vine del ejército, estuve en Pasto. Tenía una novia llamada Mariana Sánchez. Ya a las 6 de la tarde bajaba por las cuadras para abajo a dejarla. Cuando hacía una cola de personal altísima, yo decía, ¿qué será que ha habido aquí? Pero yo era como bajar por la calle de allá, del lado de allá. Y de aquí salía un señor llamado Caballero. Dijo, oiga, joven, permita. Entonces, a la orden, señor, crucé la calle y llegué a la oficina, había sido. Dijo, libreta militar, cédula. Le digo, sí, acabo, le digo, son 2 meses de lo que salí del ejército. Entonces se pegó otro joven atrás de mí, había sido chofer. Y él dijo, vea, nosotros, dijo, ya estamos 3 meses y no nos dan ningún resultado, dijo, del trabajo. Eso había sido para cuestión en el Putumayo, el asunto del petróleo. Entonces yo, bueno, entonces nos dieron los papeles. Yo que claro, leído no, pues. No ve que si acá estuve en la escuela 3 meses y eso por la mañana, no ve que era día corrido. Y entonces no, pues no podía. Entonces el chofer dijo, no, tranquilo. Llenamos todo eso. Regresamos al cuarto de hora a dejar a la oficina. Cuando de allá nos pasaron el ficho, una medalla grande hacia el 10-20 y al otro le tocó el 10-30. De ahí dijo, necesitamos los exámenes. En ese tiempo con 20 centavos hacíamos exámenes. Por eso digo, era plata, ¿no? Y ahí poco a poco después vine yo aquí. ¿Pero sí se ubicó en el Putumayo? Sí, yo estuve en el Putumayo, estuve 1 año y medio. Nosotros entramos en ampliación de la vía desde Santiago hasta el Pepino. De ahí del Pepino acabamos el contrato, nos sacaron de nuevo a Pasto, los gringos, y de ahí ya nos metieron para Orito. Pero entonces no había vías, no había nada. Entonces era solo por helicóptero lo que andaban. Entonces, cuando ya nos contrataron a nosotros ahí,
¿Qué hora? No había donde dormir. Había habido una casita de un señor Félix de Tumaco, había sido el que vivía allá, y él nos hacía dormir arriba en el zarzo. Y el resto de gente, eso era toditos, no, pues a lo más que nunca, no, que no tenían hecho ranchitos de hoja. Y no había comida. A ver, entonces, cuando ya después, ya que estuvimos nosotros adentro, ya mandaron la empresa Servicanera. Esa empresa Servican era como ser el hotel. Le daba la comida al gusto del obrero, le daba la dormida, todo como un ser un hotel, sino que nosotros andábamos en carpas, ya no teníamos campamento. Por ejemplo, como aquí, estábamos unos 8 días, y aquí como que voláramos adentro a Mayasquer. Ese era cada 8 días había cambio. Como iba avanzando la vía de ampliación para el oleoducto, no era carretera, sino abriendo era para el oleoducto. Y ese es el que cruzó por aquí, por Huachucal a Tumaco. El trasandino. Sí. Y ahí de eso yo vine hasta un punto el verde. Y el tiempo que era jodido. Y yo dando gracias a mi Dios, vea, yo no tuve ninguna enfermedad. Y mis compañeros que entraron, unos morían, otros quedaron paralíticos con esas enfermedades del paludismo, los fríos, fiebre amarilla. Eso había sido, ese clima había sido bravo. Yo dando gracias a mi Dios, como me ve aquí, lo que hice yo es, como le digo, con el Señor y la Virgen Santísima, yo ando a toda hora. Yo por eso no he tenido así, pues, accidentes malos, no. Sino que cuando íbamos con el gringo y apareció un árbol en el centro de la vía y ellos querían desraizarlo y no lo pudieron. Ese había sido el árbol cormillo. Ese no había sabido tener raíces. Ese había sido de acá hacia ancho y para abajo era angostico hasta punta de clavo había sabido llegar. Y ahora se nos hizo un pantanero. Ahí era llorar porque las máquinas se enterraban y ese barro era como ser grasa, no despegaba ni con agua. Ahí le digo yo al gringo, ya le Stanford llamaba, él era de las islas del San Andrés, él sabía interpretar el inglés y el español. Entonces le digo, vea, le digo, ¿dónde Stanford? Le digo, lo que está, esto, ¿qué hacemos con arranca cable? Cables gruesos. ¿Qué va a desraizar? Le digo, lo que está así, dígale, le digo al gringo que abra en bomba y le echamos a esta motosierra al asiento y lo rellenamos. Porque si no, ¿qué hacemos aquí haciendo perder tiempo? Entonces dijo, está bien. Lo fue y le dijo. Entonces el gringo dijo, sí, ¿qué? Canté yo ya, entonces la motosierra. Me dieron la motosierra y yo le asenté bien, como 2 metros de la vía que era del plan, entró para adentro. Entonces al asiento le corté, de ahí lo rellenamos y pasó la vía. Ahí era con empalizada, eso era con motosierra. El ancho de la vía iba empalizando y las volquetas iban llenando el material. Y 2 rodillos iban atrás asentando. Y 2 jeibos iban vuelta más atrás abriendo la excavación para la tubería. Y no le digo, y ahí en el Guamués, ahí estuvimos harto, ese barro pegajoso, oiga. Y ahí sí había culebra, pero dando gracias a Dios, ahí casi, yo por correrme de la mucha culebra, no ve que había un lotecito, como decir, de unos 60 metros tal vez, así en la redonda, como media luna, era una playa, ¿no? Y por ahí bajaba una acequia, y más allá bajaba el río. Y entonces había un muchacho Félix de Villagarzón. Dijo, compañero, aquí ha estado la serpiente, dijo así. Y le digo, ¿cómo es la serpiente? Le digo yo así. Dijo, la máquina no la puede mover, pero la vamos a hacer descubrir con la máquina y vamos dijo, a matarla, a buscarle la cabeza, dijo, con un hacha. Cuando es cierto el gringo la descubrió y había sido larguísima, oiga, ahí. Y nosotros pasando por encima. La serpiente ya no se ha sabido mover. Esa ha sido con la electricidad de ella, de los ojos que ha sabido tener, de al frente que pase,
con eso había sabido atraer la comida. Cualquier animal lo había sabido atraer como imán. Y de ahí ya la descubrió, ya la levantó el gringo con la cuchilla. De ahí el Félix dijo, lacha. De ahí ya le buscó y con la hacha en la cabeza la mató. De ahí el Félix ese no estuvo por estarla botando la serpiente. Él ya con Stanford hablaron. Entonces los gringos habían dicho de que pues la pele y enrolle las pieles. Eso fue sacando en 4 clases de correste ancho. Y les enrollaba así. Y él, vean, ni los huesos no los desperdició. Todo lo llevaron los americanos. La piel había sido para abrigos y zapatos. Por eso les digo a uno, ¿qué sabe? Que si matar, mataba y dejaba, ¿no? Y allá sí, los colmillos, los venenosos, se lo habían sabido sacar como para los enemigos. Y de ahí, él fue escogiendo pieza por pieza, y todo fue poniendo en orden, hasta que terminó. Y la serpiente, la carne había sido de comer. 40 de la cabeza, 40 de la cola, cortar. Del resto era como pescado. Eso la comimos todito, ahí sí fue toda la cuadrilla que veíamos allá. Eso era como pescado. En 2 días se acabó, porque eso no se había sabido poder tener guardado. En lo cálido se había sabido dañar bastante. Colombia, potencia de la vida.